Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Control Estadístico de Procesos. Les habla el profesor Oscar Carvajal y les doy la cordial bienvenida a lo que respecta a nuestro núcleo temático 4, con el cual finalizamos todo lo que es el material de este presente curso de control estadístico de procesos. En este video hablaremos sobre el plan de evaluación del curso con esta última etapa, la bibliografía recomendada, y hablaremos sobre específicamente este núcleo temático 4 que trata sobre la capacidad de procesos y los gráficos de control. Por último, hablaremos sobre la actividad sumativa que genera este módulo nuevo. Dicho esto, empezamos. Vamos a hablar del plan de evaluación del curso. Estamos en la semana 9. Ya nos queda la próxima semana, la semana número 10, en la cual usted debe entregar la sumativa cuarta, que tiene como evidencia de aprendizaje un informe de investigación. Se corrige a través de una rúbrica y vale el 25% de la nota. Con ello finalizamos nuestro periodo académico. No sin antes recordarle que en caso de que el puntaje no le dé, usted debe solicitar la prueba remedial entre la próxima semana y la semana 11 a través del sistema, eh, su portal de estudiante, y allí le llega directamente a la coordinación, no nos llega a nosotros los profesores, y de allí la coordinación nos informa 1 o 2 días antes de la prueba quiénes son los estudiantes que optan a dicha prueba. Recuerde que si usted no presentó alguna prueba sumativa, pierde el derecho a presentar esta prueba remedial. E igualmente si está por debajo del rango establecido. Igualmente, la prueba se aplicará según el cronograma establecido en la semana 12, con lo cual finalizaremos nuestro curso. Nuestra unidad temática 4, entonces, como comenté anteriormente, habla sobre la capacidad de procesos y tiene como competencia específica determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad de las organizaciones a las cuales pertenecemos. Una unidad muy importante y de amplia practicidad en la vida cotidiana de las empresas que mantienen procesos productivos o de servicio. Esta unidad temática 4 tiene como temas de estudio hablar sobre el concepto de capacidad de proceso, describir los pasos de un estudio de capacidad de proceso, identificar el patrón de variabilidad o los métodos de estimación de la variabilidad, mostrar cómo es el cálculo de índices, la construcción, describir la construcción de un intervalo de confianza de índices, hablar sobre la comprobación de la normalidad de los datos. Cuando hablamos de normalidad, sí, es con respecto a la curva normal. Índices CP y CPK, índices de capacidad de proceso, variabilidad a corto y largo plazo, potencialidad de proceso y los índices PP y PPK de potencialidad. Estos temas son los que vamos a desarrollar en parte en este video y que usted debe complementar junto con el material que está colocado dentro del sistema en, en el sistema de la materia y complementa a su vez, valga la redundancia, con el material de la sumativa que vamos a desarrollar. La bibliografía recomendada la tienen acá. Como he dicho en las anteriores oportunidades, por favor, no utilizar Wikipedia, Econopedia, eh, blogs personales, ni utilizar programas de inteligencia artificial. Insisto, lo detecto muy rápido, entonces por favor, absténgase de ello. La idea es que volver a insistir nuevamente, usted aprenda, no que la máquina aprenda. Y la idea no es hacer un copy y pega. La idea es que usted se desarrolle como un profesional que conozca plenamente el tema que estamos estudiando en este momento.
Dicho esto, entonces entramos de lleno a nuestra materia y vamos a hablar de qué es la capacidad de procesos. Y tengo que decir que es un rango de variación en el cual ocurren una serie de, vamos a decir, de mediciones en los cuales eh, se trata de monitorear lo que son las condiciones normales de un proceso, ya que el mismo se ve afectado por denominadas variables accidentales o variables que afectan nuestro proceso. También se puede definir como el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con especificaciones técnicas deseadas. En otras palabras, para tener calidad adecuada. Recuerden que calidad es cumplimiento de las especificaciones. Entonces, la capacidad de proceso es cómo o con qué grado se cumplen esas especificaciones que son de diseño en un momento determinado para nuestro producto o servicio. Se dice que la capacidad de un proceso es alta o que el proceso es capaz cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo. Es decir, eso se denomina que nuestro proceso está bajo control. Y cuando no ocurre lo que he descrito en este momento, se dice que el proceso no es adecuado para el trabajo o requiere de unas ciertas modificaciones. Acá tenemos una gráfica en la cual nosotros medimos nuestro proceso y vamos a decir que está en una banda de valores. Esos valores, mientras se dé, cumplen nuestras especificaciones de diseño. Fuera de esas especificaciones se originan unidades en mal estado, ya sea por defecto o por exceso del elemento que estemos midiendo en un momento determinado. Los pasos de un estudio de capacidad de proceso, lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es la característica de calidad que queremos medir. Una característica de calidad puede ser, por ejemplo, temperatura, presión, longitud, mm, no sé, ancho, largo, cualquier medida de un elemento que nosotros queramos medir. Luego de determinar esa característica, buscamos controlar el proceso, eliminando todas las variables asignables o atribuibles al proceso que pueden ser modificadas y corregidas inmediatamente. Luego tomamos una muestra en el proceso. Esta muestra, la recomendación estadística es que no sea menos de 50 y que se tome o se midan por lo menos 250 elementos de cada una de las características que vayamos a medir. Se calcula la media y la desviación del estándar del proceso mediante las fórmulas que muestro acá, ya ¿no? Fórmulas conocidas por ustedes. La media es la sumatoria de los valores entre el número de valores y la desviación estándar es la raíz cuadrada de las sumatorias de las diferencias de cada medida con respecto a la media elevado al cuadrado sobre n-1. Repito, son fórmulas estándar de estadística. Luego, con esos valores, procedemos a calcular los límites del proceso. Vamos a hablar de que ambos o estos procesos se miden a través de lo que es una curva normal y siguen una fórmula determinada. El límite de control, vamos a decir que es el límite del proceso, es la media determinada y se generan dos límites, un límite superior de control y un límite inferior de control, tal como teníamos en esta gráfica. Un límite superior de control, aquí con sus siglas en inglés, o un límite inferior de control. Esos límites se calculan. El límite superior de control es la media más tres desviaciones estándar. Y el límite inferior de control es la media menos tres desviaciones estándar. Posteriormente, con esos datos, también lo podemos comparar con las especificaciones dadas, que generan un límite inferior de control o de especificación, quise decir, y un límite superior de especificación. Fíjense bien, por ejemplo, nosotros podemos tener que elaboramos barras metálicas que pesan 1 kilo. Si esas barras metálicas yo digo que tienen por diseño una tolerancia de 1 kilo, más o menos 100 gramos, eso implicaría que mientras mi barra pese 1 kilo, hasta 1 kilo 100 gramos, es una unidad en buen estado. Y si supera este valor, se considera una unidad con defecto.
Igualmente, si lo veo por el lado de abajo y digo que es 900 gramos que pesa la barra, eh, hasta 900 la unidad es considerada en buen estado. Por debajo de ese valor es una unidad en mal estado. Y eso lo que implica es que tenemos productos defectuosos en nuestro proceso. Dentro de esos límites de especificaciones que he dado en este momento, el cálculo estadístico del límite superior y el límite inferior de control están contenidos dentro de esos valores de eh, tolerancia o de especificación, tal como se muestra en esta gráfica. Si esta es nuestra media de proceso, nosotros tenemos el límite superior de especificación y el límite inferior de especificaciones. Hablamos de nuestro 900 y nuestro 1 kilo 100 gramos. Hablamos de 1 kilo como media. Y si calculamos estadísticamente el límite inferior de control y el límite superior de control, que repito, lo calculamos con estas fórmulas que tenemos acá, la media más 3 desviaciones y la media menos 3 desviaciones, nos originan valores intermedios, garantizando que en este rango siempre vamos a tener unidades en buen estado. Y en la medida en que acercamos a estos valores, se corre el riesgo de que las unidades entren en proceso de mal estado. Si ambas límites de proceso se encuentran en un rango fuera del establecido, significa que esos límites representan productos defectuosos que se obtienen con nuestro proceso. Fíjense que en esta gráfica, dando el límite inferior de especificaciones, el límite superior de especificaciones y definido el límite de control, encontramos que el límite de control inferior está por debajo del límite de especificaciones. Quiere decir que cualquier unidad que se produzca de aquí hacia a esta zona es una unidad con defecto. El proceso está fuera de centrado, fuera de control, como se le establece o se le denomina. Ahora, para nosotros poder ver todos estos elementos, se hace lo que se conoce como estimación de la variabilidad. Eh, la variabilidad lo que mide es una respuesta dentro de una muestra o población que varía, valga la redundancia. La medida más utilizada es la varianza, pero también tenemos la desviación estándar y el coeficiente de variación. Son elementos que ya ustedes, repito, conocen de la parte de estadística y que simplemente nos sirven para determinar eh, cómo está nuestro proceso, si está fuera o dentro de control. Para determinar un intervalo de confianza, se deben recordar de la parte de estadística de lo que es el estudio de la curva normal. Vamos a decir que la media, mu, es la media más o menos el z que encontramos en nuestra tabla normal, el cual accesábamos con una confiabilidad dada. Por ejemplo, les muestro acá, yo puedo entrar con una confiabilidad de ser del 90%, del 95%, del 99%, de que el valor que estoy tomando se acerque o refleje realmente lo que quiero medir. Ese valor refleja un Z alfa medio y ese Z alfa medio es el que reflejamos en esta fórmula. Y se multiplica por la desviación eh, sobre la raíz cuadrada de n. Esos valores, al ser más o menos el valor medio, me reflejan los intervalos, un intervalo inferior o intervalo superior, que en la medida que este coeficiente es mayor, me acerca más a la posibilidad de obtener mayor confianza de nuestro proceso. El índice de capacidad de proceso, dentro de estos elementos, es una de las medidas más importantes que utilizamos en la práctica en la industria. Este índice refleja la capacidad que tiene el proceso para producir piezas de acuerdo con las especificaciones, así que estén dentro de los intervalos de tolerancia establecidos. Y se calcula como la diferencia del límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones sobre 6 sigma. ¿Qué es 6 sigma? Se recuerdan que nosotros calculábamos la media y los límites de control lo decíamos, más 3 desviaciones y menos 3 desviaciones. 6 sigma es el intervalo completo de menos 3 sigma hasta 3 sigma. Este intervalo de 6 sigma genera unidades si el proceso está centrado siempre dentro de control.
porque son inferiores a nuestro límite superior de especificaciones y el límite inferior de especificaciones. Cuando hablamos de que la capacidad de proceso mide esta diferencia entre los límites de especificaciones y lo divide en 6 sigmas, es cuántas veces está contenido 6 sigmas dentro de estos límites. Y obviamente eso me da un patrón natural de medición bien confiable. Nosotros en la industria utilizamos el término clase mundial. Cuando esa capacidad de proceso es mayor de 2, quiere decir que 6 sigmas están contenidos más de 2 veces dentro del intervalo. Quiere decir que el límite de especificaciones es bastante amplio y eso nos permite generar unidades en forma adecuada. Si la clase del proceso es del tipo 1, se dice que va el CP entre 1.3 y 2, es más que adecuado. Y si es de clase de número 2, es un índice que va de 1 a 1.33. Es adecuado para el trabajo, pero requiere de un control estricto porque me estoy acercando al valor 1. Ahora, cuando es menor a 1, ya tenemos problemas. Se dice que si es menor a 0.67, simplemente el proceso no sirve, está generando unidades continuamente en mal estado. Y si está en 0.67 y 1, hay que revisar unas modificaciones para tratar de adecuarlo a que esté por encima del valor de 1. El índice de CDP es una variación del índice, perdón, el índice CPK es una variación del índice CP, en el cual se localiza la medida del proceso respecto a la especificación y es un valor comprendido entre dos rangos a su vez que se llaman CPU y CPL. CPU es la mu menos el límite inferior de control sobre tres desviaciones. Y CPL es el límite superior de especificaciones menos μ sobre tres desviaciones. De estos dos valores se obtiene el mínimo. De estos dos valores genera el índice CPK. Este índice va a ser igual a CP cuando la medida de proceso se ubica en el punto medio de las especificaciones, proceso completamente centrado. Si el proceso no está centrado, entonces se generará un valor menor que el CP. Normalmente este valor CPK, cuando es mayor a 1, indica que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. Si es menor a 1, el proceso está produciendo artículos fuera de especificaciones. Y cuando da valores cero negativos, el proceso está fuera de especificaciones. Entonces, resumen, el CP mide la capacidad potencial del proceso, mientras que el CPK mide la capacidad real del proceso. Y esta medición se utiliza siempre en procesos que se denominan a corto plazo. Cuando está centrado, medimos con CP. Cuando no está centrado, medimos con CPK. Y tenemos también los límites superior CPU y límite inferior CPL para el cálculo de dichos elementos. Otra de las mediciones que utilizamos acá en este tema es la habilidad del proceso, mejor dicho, la habilidad potencial del proceso HP, que se conoce o implica que el proceso satisface o no las especificaciones requeridas. Esa habilidad de proceso es simplemente la distancia 6 sigma. Si este valor CP es mayor que 1, el proceso es capaz de satisfacer a nuestro cliente porque esa especificación 6 sigma está contenida dentro de nuestro intervalo. Se busca o se cree que es de buena práctica que realmente sea mayor a 1.5 para dar como un mayor margen de seguridad. Ahora, si el CP es mayor que HP, lo dije anteriormente, se satisface el cliente y se tiene un proceso robusto. Si son iguales, se adecua a la satisfacción a las mediciones del cliente, pero si es menor, el proceso, tenemos problemas, no satisface las especificaciones del cliente. Por lo tanto, tenemos que detenernos a revisar qué es lo que tenemos. Adicionalmente, tenemos el índice, al igual que CPK, tenemos el índice PK, que se introduce cuando el proceso no está centrado y existe inestabilidad en este proceso. Igual que el caso anterior,
nosotros medimos la variabilidad total del proceso como el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones sobre 6 sigma, y el PPK lo medimos como el valor entre el PPU y PPL, muy similar al anterior, en el cual es el mínimo entre la media menos el límite inferior de control sobre 3 desviaciones y el límite superior de especificaciones menos la media sobre 3 desviaciones. En este contexto, utilizamos el CP para los términos a corto plazo y el PP para los términos a largo plazo. Aquí tienen la tabla comparativa. Si el proceso está centrado, si utilizamos PP. Si está no centrado, utilizamos PPK, cuyos límites inferiores y superiores están descritos por PPU y PPL, que son las fórmulas que leí hace un momento. Ahora, en el corto plazo, la capacidad potencial es CP y CPK y se enfoca en la variación inherente del proceso. Esto mide la capacidad asumiendo que está en un estado de control estadístico y que está afectado por causas comunes, una variabilidad intrínseca, estable y predecible, se dice. Y se utiliza esta variación dentro de los subgrupos para estimar la deviación estándar de un proceso. Em, Básicamente, en forma clave, CP mide únicamente la relación entre el ancho de la tolerancia y el ancho del proceso potencial 6 sigma, no considera si está centrado. Y CPK mide la capacidad potencial considerando el centrado de la media del proceso con respecto a los límites de especificación, porque justamente estudia su desviación. Y se dice que CP y CPK son como una fotografía del proceso, muestran lo bien que puede funcionar un momento dado si se eliminaran las variaciones en los elementos que afectan nuestro proceso. En largo plazo tenemos el rendimiento real o de desempeño de PP y PPK, que mide el rendimiento general del proceso tal como lo experimenta el cliente a lo largo del tiempo y que incluye tanto las causas comunes como las causas especiales que pudieran afectar nuestro proceso. Eh, la parte clave de esto es que el PP mide la relación entre el ancho de la tolerancia y el ancho del proceso real, 6 sigma, no considera su centrado, mientras PPK mide el desempeño real considerando el centrado de la media del proceso con respecto a lo que son los límites de especificaciones y utilizando la variación total de nuestro proceso. En este caso, PP y PPK son como un video del proceso, refleja cómo se comporta la vida real, todas sus fluctuaciones y desplazamientos. Esto, obviamente, entonces nos genera una medición de lo que podemos lograr y lo que experimenta el cliente en forma real de nuestro proceso. Acá les dejo una tabla comparativa con la definición, el horizonte en que se aplica, el supuesto de proceso que explica y su uso principal de los elementos que acabamos de ver en lo que acabamos de describir. Ahora, hablamos de un proceso que no es apto para producir unidades dentro de las especificaciones establecidas o de lo que es calidad y que lo que buscamos dentro de ese proceso es hacer algún tipo de modificación que permita adaptarnos, mejorar el proceso y de alguna forma obtener unidades en buen estado. Obtener mejoras en nuestro proceso productivo lo podemos obtener de diferentes formas. Uno mejorando el proceso, valga la redundancia, otro cambiando el proceso por uno mejor, cambiando la especificación, rediseñando el producto, inspeccionando al 100% para evitar que salga unidad de mal estado, pero un proceso ineficiente, sobre todo si el tamaño son muy elevados del universo de elementos que vamos a medir, o tener una desviación o permiso de aceptación para poder ampliar nuestro rango de aceptación, tercerizar la elaboración de una parte o dejar de hacer el producto. Entonces, esas son posibilidades ante un proceso que no está apto. Con ello, entonces, hemos llegado a nuestra sumativa número 4. Como dije al principio del video, más de estos elementos los pueden revisar en su sistema. Tienen más detalles sobre los temas tratados. Esta es su actividad última. Vamos a desarrollo de un proyecto en el cual, después de revisar todos los elementos de nuestro proceso, vamos a estudiar la mejora de la fabricación de baterías de carro y vamos a desarrollar toda una investigación teórica al respecto.
Pero además vamos a incluir en este tema de investigación, definir y explicar los índices de capacidad más comunes, CP, CPK, CPK, PP y PPK, señalando qué información proporciona, cómo se interpreta sus valores en la práctica para determinar si un proceso es capaz. Parte de eso ya lo vimos en este video, pero ahora tienen que investigar un poquito más y desarrollarlo con sus palabras. Describa cómo el concepto de capacidad de proceso se aplica y se adapta en diferentes tipos de industrias, por ejemplo, manufactura, servicios, salud. Ilustra con ejemplos específicos los desafíos y consideraciones particulares en cada contexto. En esta pregunta, entonces, usted va a explicar cómo es el concepto de capacidad de proceso en tres tipos de industria, mínimo. ¿Ok? Les di tres: manufactura, servicios, salud. Pudiera utilizar transporte, pudiera utilizar cualquier otro tipo de industria que usted considere pueda analizar. Eh, Después tenemos que analizar las posibles limitaciones de depender únicamente de los índices de capacidad para evaluar el rendimiento de un proceso, entre ellos la importancia de considerar otros factores cualitativos y cuantitativos en la toma de decisiones. Acá usted va a ver cuáles son las limitaciones de nuestros índices de capacidad y cuáles otros elementos pudieran vencer esas limitaciones. Y luego debe desarrollar un ejercicio propio en el que considera un antes y después de una fábrica y que genere una variación o un nuevo proceso. Como dije anteriormente, ese proceso era la construcción de baterías. Y en función de ello, debe establecer un ejercicio con valores mm, inventados, por decirlo de alguna forma, no necesito valores reales, pero que permitan hacer el cálculo de los índices y concluir con respecto a ese proceso. La idea es que se desarrolle un poco en estos elementos y en los elementos que deben considerar. Básicamente, piensa en una línea de producción en la cual va a medir algún elemento o característica de calidad y, basado en una tabla de valores que genere, estudie el comportamiento de los mismos. Adicionalmente, el informe de investigación debe desarrollar un ejercicio según los datos de observaciones de un proceso dado mostrado más adelante. Este ejercicio, básicamente, para una confiabilidad del 95% de la tabla de datos que les estoy suministrando allí, la tienen en Excel, en el sistema. Debe construir el gráfico de control a mano y analizar los datos del mismo. Se puede decir que el proceso está en control. Explique. La idea es que hagan este ejercicio a mano, ¿de acuerdo? Para corroborar que usted mismo lo está haciendo. Eh, el trabajo solicitado es un informe de investigación tipo expositivo, el cual se enfoca en narrar los hechos o secuencia de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contiene conclusiones. No tiene conclusiones, señores. Tiene una introducción, más no conclusiones. Si es necesario incluir alguna cita textual, la misma vez indicada bajo las normas APA. Las normas APA ya las han trabajado anteriormente y, insisto, no pegue el link, no serán corregidos. En cuanto a las referencias bibliográficas, utilice fuentes confiables del área de control estadístico de procesos e, insisto, páginas web genéricas como Wikipedia, Economedia, blog personales o páginas generales de información similares y fuentes de investigación con inteligencia artificial. No son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informativas de recopilación de información, por lo tanto no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para investigación o trabajos académicos. Deben describir las fuentes según las normas APA. Se sugiere para el aprendizaje autónomo realizar un recorrido secuencial por la unidad de estudio y por cada una de las sesiones del curso, elaborar conclusiones con base a las lecturas realizadas, realizar la revisión del archivo que suministré de mi elaboración, control estadístico, e investigar videos con los títulos sobre capacidad de proceso, intervalo de confianza de los índices, normalidad de los datos, de normalidad de Excel, índice CP y CPK y índice PPPK disponibles en YouTube. Los resultados se comunicarán en un archivo Word, como trabajos anteriores, comportamiento institucional de una página, desarrollo mínimo de página, comporte mínimo de 8 páginas, resto de ejercicio solicitado y referencias en formato APA. Los criterios de evaluación que lo tienen en la rúbrica descrita en su sistema: la introducción, que vale 15 puntos, contenido 15 puntos, presentación, organización 15 puntos, análisis 15 puntos, desarrollo de ejercicio 15 puntos, uso de fuentes bibliográficas en la investigación 15 puntos, mínimo que sean 6, por favor revisen bien la rúbrica,
y la puntualidad de entrega 10 puntos para un total de 100 puntos. Insisto, revisen la rúbrica para ver qué contiene cada elemento de medición. La fecha de entrega va del 17/11 al 21/11 con fecha límite el 25/11. Si usted entrega entre el 17 y 21, se considera plazo normal y vale 100% de la nota. Fuera de ello, entre el 21 y el 25 se corrige sobre 90 puntos. Fuera del plazo de la fecha límite ya no hay más posibilidad, ya se convoca inmediatamente para remediar y usted pierde la opción de la sumativa número 4. Trate de prevenir cualquier elemento de internet o de electricidad y entregue antes de las fechas límites, por favor. Ya no tenemos más encuentros virtuales, por lo tanto, cualquier pregunta lo puede hacer por el foro de dudas o la mensajería. Como han visto, la mensajería la contesto en forma diaria. Pueden revisar plenamente allí. Y les dejo mi Twitter y mi Instagram para cualquier duda o inquietud que tengan en un momento determinado. Agradezco el acompañamiento durante el presente periodo. Les deseo lo mejor de los éxitos en su carrera. Espero culminemos adecuadamente lo que ha sido un agradable periodo de estudio y que, reitero, tengan el mayor éxito profesional y que estos elementos les sirvan en algún momento como una potencial posibilidad de trabajo. Cualquier duda, insisto, nos preguntamos por la mensajería. Hasta la próxima. Éxitos.